Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente aquí al canal Tengen. Como siempre, yo os mando ese cordial saludo a todos los suscriptores y a los que no también, claro está, a los cuales, pues como digo, os invito a que os unáis aquí al canal y así podéis recibir notificaciones de nuevos tutoriales, dejar preguntas, comentarios, interactuar con otros suscriptores, etcétera. Y también, como no, sin olvidarnos de mandar el saludo a nuestro patrocinador Modcenter. Bien, pues en este tutorial, después de varias solicitudes de suscriptores, vamos a enseñar cómo instalar lo que es un regulador, también llamado control fan o control ajustable, etcétera. Bueno, la cuestión es un regulador de voltaje, lo que va a hacer es subir las revoluciones, digamos, alimentadas de 5 voltios hasta 12 voltios. Entonces lo vamos a poder ajustar a nuestro gusto y eso va a venir muy bien, sobre todo cuando veamos que la consola está muy caliente, pues nosotros le podemos subir un poquito las revoluciones y el ventilador pues va a ir mucho más rápido. Pero bueno, eso ya lo veremos luego. Ahora vamos a comentar lo que realmente nos hace falta. Como no, sería primero comprar lo que es un regulador de este tipo. Esto, pues como digo, es un regulador ajustable de 5 a 10 voltios. Lo podéis encontrar por internet, pues si queréis, desde aquí, desde la página web de nuestro patrocinador también lo venden. Yo dejaría aquí abajo en la información del vídeo un enlace para poder comprar esta piececita, vamos. Luego vamos a necesitar lo que es un cable. Podéis utilizar cable de todo tipo, cuanto más pequeño mejor. Y luego también, pues si tenéis lo que es tubo retráctil, que es el que cuando le damos calor pues se encoge, esto también viene bien para aislar lo que digamos son las conexiones que vamos a hacer o las soldaduras. Bueno, dicho esto, vamos a comenzar y lo primero que vamos a tener que hacer será quitar lo que es la tapa de la parte superior, es decir, digamos el lado más grande. Este sería donde va el disco duro, pues el contrario. Para ello vamos a utilizar lo que es un destornillador de cabeza de toro, de Tox. Este es del número, si no me equivoco, del 8 o 9, pero bueno, cualquiera de los dos valdría. Entonces quitamos este tornillo de aquí, quitamos este otro, y luego para aquellos que tengáis, pues aquí el tornillo en medio, que es aquí tendremos el precinto de garantía. Quitamos el precinto de garantía y también vamos a encontrar un tornillo de color negro, lo quitamos y listo, que yo en esta ocasión ya lo he quitado. Bien, cuando ya tengamos estos tres tornillos quitados, pues nada, tiramos desde esta esquina, luego cogemos aquí otro poquito y tiramos, y así saldrá fácilmente lo que es la tapa. Bien, pues con la consola de este modo, pues nos vamos a centrar en lo que es la conexión del ventilador, que la tenemos aquí. Vamos a ponerlo un poquito más al medio. Lo que vamos a tener que hacer será, aquí vamos a ver tres pines, ¿no? Si lo ponemos de este modo, tendríamos, por ejemplo, el pin 1, pin 2, pin 3. Entonces el pin 1 es el que vamos a conectar al cable de color marrón. No vamos a tener que cortarlo, solo raspamos un poquito y con un cable lo soldamos para que llegue hasta este pin. Luego tendríamos el 2 y el 3, que va a hacer de puente del cable gris, es decir, este sí que lo vamos a tener que cortar. De todos modos, también voy a dejar una imagen aquí en la información del vídeo, para aquellos que queráis verlo más detenidamente, pues le echáis un ojo. Así que, como digo, pin 1, pin 2, pin 3. Vale, vamos a empezar raspando lo que es el cable de color marrón. Vamos a ello. Yo para ello voy a utilizar pues una cuchilla. Lo raspamos un poquito, con cuidado de no cortarlo del todo. Bien, pues cuando veamos un poquito ya lo que es el interior, es ya el cobre, pues ahora vamos a cortar el color gris. Este lo cortamos más o menos por la mitad. Ahora le sacamos los cables por cada extremo. Bueno, pues ya tenemos pelado, digamos, el de color marrón, cortado el color gris, y ahora vamos a prepararlo con un poquito de flux o pasta de soldar. Ahora vamos a aplicar lo que es estaño. Aplicamos en las puntas y en el trozo que hemos dejado al aire libre del color marrón. Este lo tenemos.
Bueno, pues esto ya lo tenemos preparado. Lo siguiente va a ser ya preparar lo que es el regulador. Entonces vamos a dejar esto a un lado de momento. Voy a coger una base para sujetar lo que es esta pieza. Y como hemos dicho, pin 1, pin 2, pin 3. Entonces lo vamos a poner así. Vamos a preparar esto también y así luego va a ser mucho más fácil hacer la soldadura. Vale. Bueno, pues vamos con los cables. El color marrón vamos a ponerle uno de color rojo para así distinguirlos. Bueno, pues vamos ya con el de color gris. Aquí hay dos juntos. Bueno, pues una vez ya tengamos los tres cables soldados a lo que es la pieza, vamos a aislarla con lo que es tubo retráctil. Ahora le damos calor. Se puede utilizar un mechero. En este caso yo voy a utilizar la pistola de aire caliente. Bien, pues esto ya está. Vamos a dejar que enfríe lo que es la máquina. Bueno, pues ya una vez silenciada lo que es la máquina, vamos a seguir con el tutorial. Y en esta ocasión vamos ya a colocar lo que es la pieza. El punto adecuado sería en este lateral, justamente al lado de lo que es la conexión del ventilador. Y en el caso de que hayáis comprado esta pieza en el patrocinador, pues tenéis la misma que yo. Y estos dos pines que hay aquí, pues normalmente van levantados, yo los he hundido y así tengo más, digamos, más profundidad para a la hora de colocar lo que es la pieza. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Cogeremos los tres cables y los vamos a pasar, pues más o menos por la mitad del lateral. Y ahora vamos a introducirlo hacia adentro. Perfecto. Y ahora ya solo toca soldar lo que es cada cable en su sitio. Para ello pues vamos a empezar con el rojo. Vamos a llevarlo al marrón, así rojizo oscuro. Bien, ya tenemos el primero, ahora vamos con el segundo pin. Bueno, pues esto ya lo tenemos y ahora vamos a aislar lo que son los cables. Yo para ello voy a utilizar ahora silicona caliente. Esto hay que hacerlo y hacerlo muy bien, porque si lo dejamos al descubierto o lo hacemos de mala manera, puede ser que hagamos un corto en la máquina y nos quedemos sin máquina. Entonces esto es muy importante. Se puede hacer también con tubo retráctil, pero en este caso, como el que tengo es demasiado grande, pues utilizo esto, que también es efectivo. Dejamos que se seque. Y ahora lo vamos a llevar a su sitio. Conectamos. Si queremos le ponemos aquí un punto para que no se muevan. Y listo. Bueno, pues ya una vez finalizada toda la instalación, veríamos el resultado final, que sería el siguiente. Como se puede ver, ha quedado muy disimulado, muy discreto. No hemos tenido ni que modificar la máquina, ni perforar, ni nada por el estilo. Ahora sí que ya toca pues probar lo que hemos hecho y vamos a encenderlo. Ahí podemos ver que está al mínimo.
Y como se puede comprobar, funciona todo perfectamente, así que pues yo creo que ya está todo hecho, todo dicho. Y ahora, pues como digo siempre, ¿no? Si os gustó el tutorial, si os sirvió de ayuda, ya sabéis, darnos ese like, ese me gusta, que no os cuesta absolutamente nada y con esos pequeños gestos podemos seguir aquí día tras día trayendo nuevos tutoriales. Así que desde aquí, pues se despide un servidor y ya nos veremos muy pronto en el próximo tutorial. Hasta pronto. Hasta la vista, baby.